Bueno, se abre la sesión de la Real Academia Nacional de Farmacia, patrocinada hoy por la Fundación José Casares Gil, en la cual pues, se va a celebrar una conferencia del doctor Javier de la Torre Díaz, presidente de la Comisión del Comité de Ética, director de la Revista Iberoamericana de Bioética de la Universidad Pontificia de Comillas. Va a pronunciar una conferencia titulada La eutanasia, debate social y reto de la actividad farmacéutica. Quiero decir que esto ya ayer estuvimos tratándolo en Twitter y que hay mucha expectación para verla. Le voy a presentar otro gran especialista en ética y bioética, que es nuestro académico de número, el distinguido señor don Juan Ramón La Cadena Calero, que tiene la palabra. Excelentísimo señor presidente de la Real Academia Nacional de Farmacia, excelentísimas señoras académicas, excelentísimos señores académicos, señoras y señores. La sección sexta de la Academia decidió que era muy interesante tener una sesión dedicada al tema de la eutanasia. Uno de los académicos que más insistió en que se tuviera esta sesión pues fue el doctor Javier Puerto, que lamentablemente hoy no puede estar aquí. No es que sea como el Capitán Araña, ni mucho menos, pero ha tenido un compromiso ineludible, pero sí quiero decir que esta sesión en gran parte se debe a él, a su propuesta, y a que fue naturalmente aceptada en la programación de la sección. Y para esta sesión creo que una de las personas más adecuadas para participar en ella es el profesor Francisco Javier de la Torre Díaz. Profesor de la Torre es doctor en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y licenciado en Filosofía y Teología Moral por la Universidad Pontificia Comillas. Es profesor de Bioética en el Máster de Bioética y de Moral de la Persona y Fundamentación de la Bioética en la Facultad de Teología de la Universidad Comillas. Es director de la Revista Iberoamericana de Bioética y preside el Comité de Ética de la Universidad Comillas. Además, es también coordinador del Grupo de Bioética de las Universidades de Jesuitas de España y durante 13 años ha sido director de la Cátedra y del Máster de Bioética en la Universidad de Comillas. Ha publicado y editado sobre el tema de eutanasia diversos libros y artículos, entre los que se puede destacar Enfermedad, Dolor y Muerte en la tradición judeocristiana y musulmana, en el año 2011, Pensar y sentir la muerte, en la editorial San Pablo, en el año 2012, y recientemente sobre la eutanasia y de nuevo la eutanasia, en colaboración con la profesora Ana María Marcos, publicada por la editorial Dickinson, el año 2019, y también muy recientemente en la editorial Salter ha publicado el libro La eutanasia y el final de la vida, una reflexión ética. Este libro, que es el que he traído, realmente es un libro de muy fácil lectura y se lo recomiendo a todos ustedes. Está publicado en 2019. El profesor Javier de la Torre nos va a hablar, en primer lugar, naturalmente tendrá que establecer unos conceptos básicos sobre la eutanasia, sobre la situación internacional, sobre los aspectos más relevantes que tengan que ver en relación con la profesión farmacéutica y después, en la conferencia, tratará del debate filosófico, moral y jurídico y, finalmente, esbozará un cuadro de las cuestiones culturales que determinan y condicionan el debate sobre la eutanasia. Espero que al final,
coloquio pues se planteen muchas cuestiones que él está, por supuesto, encantado de debatir con todos nosotros. Yo he tenido y tengo con el profesor Javier de la Torre una relación muy estrecha, porque durante muchos años yo he pertenecido de alguna manera a la cátedra de bioética de la Universidad Comillas, y allí coincidí cuando Javier de la Torre iba a decir que todavía no era nadie, en el sentido de responsabilidades orgánicas dentro de la universidad, de la cátedra de bioética, y después siendo él director de la cátedra y del máster de bioética. De tal manera que yo he tenido relación con esa cátedra desde hace más de 30 años. La cátedra va a tener un seminario, y yo lo anuncié, y la academia lo anunció, la conocen todos ustedes, sobre la bioética del medicamento, y él es uno de los responsables de esos seminarios. De tal manera que, hecha esta muy brevísima y para tener tiempo después para el diálogo, pues ya termino mi presentación y pues deseo mucho acierto en la presentación. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a dar la palabra al doctor Javier de la Torre Díaz, que espere un momentito para que nos coloquemos ahí, porque si no, no ven. Vamos. Buenas tardes a todos. Lo primero, muchas gracias por la invitación. Gracias al excelentísimo señor presidente de la Real Academia de Farmacia, y gracias también por la presencia a todos los excelentísimos señores académicos de esta Real Académica. También al resto de personas que vienen pues, con interés a pensar un tema que lógicamente está en el centro de nuestro debate social. El tema requiere acierto, como ha dicho el profesor Lacadena, y espero pues, no tener al menos desacierto en el planteamiento. Agradezco al profesor Lacadena sus palabras, una persona que en la bioética pues, nos ha ayudado siempre a tener en cuenta e integrar en la reflexión bioética un campo que no es fácil, como es el de la genética. Su aportación ha sido notable y, desde luego, sus publicaciones han sido numerosas, y su libro sobre genética y bioética pues, ha marcado un antes y un después en las reflexiones sobre estos temas. Bueno, vamos a entrar en un tema que no es fácil y empezamos, pues, lógicamente, planteando un marco del debate. Los debates siempre, cuando se hacen con rigor, no se pueden solucionar en un nivel micro ni en un nivel meso, sino requieren siempre un planteamiento y un marco amplio. Lo primero que hay que tener claro es que este debate se encuentra dentro de una sociedad y dentro de una cultura mucho más amplia que lógicamente determina el debate. Y una cultura que está en un proceso de cambio muy acelerado. Para pensar estos temas es importante tomar conciencia de algunos cambios en el final de la vida, porque determinan enormemente pues, lo que pensamos sobre el tema de la eutanasia. Ha cambiado, lógicamente, la consideración del anciano, desde el mundo primitivo, desde la modernidad hasta el mundo contemporáneo, donde hablamos de un envejecimiento activo, de un mundo, lógicamente, que se abre a personas de más de 60 y 70 años, de todavía 20, 30 años por delante, lleno de oportunidades y dentro de sociedades del bienestar. Ha cambiado también la pirámide de población, con sociedades donde ya no son simplemente un 5%, un 1% las personas de más de 80 años, sino que nuestras sociedades mediterráneas
Portugal, España, Italia, pues estamos en torno ya al 20% de personas de mayores de 65 años, con todo lo que eso supone de buena noticia. También, lógicamente, otra cuestión que determina bastante el debate es que los cuidados en la enfermedad ya no son cuidados momentáneos de un instante, que en muchas de esas ocasiones terminaban lógicamente en la muerte, sino que estamos hoy en una sociedad de cuidados y de cuidados de larga duración, donde las personas pues bueno, viven en situaciones de demencia, de dependencia, muchas de ellas más de una década. El debate también está condicionado por profundos cambios frente a hace 30 o 40 años, porque el morir no solo se sitúa en sociedades del bienestar, en sociedades como la española, donde la media de edad la esperanza de vida es 84 años, sino en sociedades donde el morir está profundamente condicionado por la tecnología y por un proceso cada vez más largo del morir. La muerte llega después de sucesivas y múltiples entradas en el hospital y de múltiples intervenciones médicas. Y además transcurre en la mayoría de las ocasiones el morir, a diferencia de otras épocas, en un entorno hospitalario. La muerte hoy es una muerte hospitalaria frente a una muerte que se realizaba en otras épocas en el ámbito doméstico. La reflexión sobre el tema al final de la vida también hay que introducir inevitablemente otra perspectiva que en el tema de la eutanasia es clave, que es la tecnologización del morir. Hemos tenido un gran desarrollo tecnológico, de la tecnología médica, de la alta tecnología, y esta tecnología ha hecho que esas enormes posibilidades de ampliar nuestras esperanzas de vida también lleven a la posibilidad a veces de una obstinación terapéutica, un ensañamiento terapéutico que alarga en muchas ocasiones innecesariamente y penosamente la existencia. Y donde una cuestión clave desde un punto de vista ético que hay que pensar, y pensar con detenimiento, es, lógicamente, pues la reflexión de que tenemos mucha tecnología a nuestro alcance, pero quizá una de las cuestiones que tenemos que pensar es un uso adecuado, prudente y proporcionado de esas tecnologías. Porque es evidente que las tecnologías hoy nos permiten alargar la vida y alargarla mucho. Por eso, en este contexto hay dos extremos que claramente tenemos bastante certidumbre que implican una mala praxis al final de la vida. Uno, el ensañamiento terapéutico, la obstinación terapéutica, y por otro lado, que tampoco hay que olvidar, aunque se hable menos, el abandono al final de la vida. Por eso, en este contexto, una de las cuestiones que hay que abordar al final de la vida, en sociedades como la nuestra, que tenemos un sistema sanitario bastante desarrollado, es el tema de la limitación y adecuación del esfuerzo terapéutico. No todas las tecnologías a nuestro alcance siempre tienen que ser usadas, no todas las tecnologías a nuestro alcance es prudente usarlas. Lo adecuado, lo prudente e incluso lo bueno muchas veces es la limitación o la adecuación de esos tratamientos y de esas tecnologías. Más del 30% de los pacientes oncológicos de este país, un mes antes de su muerte, siguen todavía con tratamientos oncológicos. Bueno, una de las cuestiones que hay que plantearse es esa limitación en ciertas cuestiones y en ciertos momentos de la reanimación cardiopulmonar, del soporte ventilatorio, de la hemodiálisis, de la quimioterapia paliativa. A veces lo prudente no es seguir, sino lo prudente, lógicamente, es limitar, adecuar o no instaurar. En este contexto de ir situando el marco, es muy importante darse cuenta, en este marco en el cual se introduce el debate de la eutanasia, es muy importante tomar conciencia que también hay una serie de situaciones
que hablan del buen morir o de la muerte con dignidad. Y una de las evidencias más claras es que uno muere dignamente cuando muere de acuerdo con sus profundas creencias, sus profundos valores y sobre todo cuando muere de la misma manera que ha querido vivir. Por eso es muy importante también en la introducción de este marco introducir 3 conceptos básicos, que es el valor positivo que tenemos en nuestras sociedades de una planificación anticipada de los cuidados, sobre todo al final de la vida, el documento de las instrucciones previas y la sedación paliativa. Este es el marco en el cual debatimos sobre la eutanasia y es un marco amplio, donde utilizamos a veces con una cierta falta de rigor la palabra eutanasia. No es fácil. Hace ya 15 años, un grupo de 50 bioeticistas españoles estuvimos debatiendo largo tiempo sobre los conceptos, sobre las palabras. Una de las cuestiones que hay que tener claro es qué es y qué no es eutanasia. Esta definición no es una definición que sea dogmática, ni es una definición completa, pero es la definición que acordamos bastantes personas en ese momento y que, bueno, puede ser un punto de partida para empezar a pensar la eutanasia. La eutanasia decidimos, nos pusimos de acuerdo, cediendo unos u otros algunos aspectos, es la actuación de un profesional sanitario que produce de forma deliberada la muerte de su paciente con una enfermedad irreversible, porque éste, siendo capaz, se lo pide de forma expresa, reiterada y mantenida, por tener una vivencia de sufrimiento derivada de su enfermedad que experimenta como inaceptable y no se ha conseguido mitigar por otros medios. Los rasgos entonces de la eutanasia implican que es deliberada, se hace por parte de un médico en interés de la persona, busca hacerse una muerte sin dolor en un contexto de una enfermedad terminal o irreversible. Esto implica que cuando hablemos de la eutanasia, para ser rigurosos, tenemos que dejar al lado una serie de debates que no son exactamente de la eutanasia. Están conectados, pero no son el tema de la eutanasia, ni son el concepto de eutanasia que acordamos. Lo cual no implica que haya que entrar en una valoración moral de estos hechos, pero lo importante es que esto no es eutanasia. No es eutanasia la desconexión de un respirador en caso de una persona muerta clínicamente, la desconexión de un respirador en el caso de una persona con graves padecimientos y en una situación irreversible que lo ha solicitado previamente. No es eutanasia la reanimación del enfermo terminal cuando ya no puede experimentar ninguna mejoría y así lo ha solicitado. Cuando se deja a la persona morir en paz, de un modo natural, la sedación terminal para evitar el sufrimiento, la limitación o adecuación del esfuerzo terapéutico, o rechazar tratamientos desproporcionados y fútiles, o denegar el consentimiento a determinado tipo de tratamientos, o acabar con la vida de una persona literalmente sin su consentimiento, que sería claramente homicidio. A pesar de lo que vivimos en nuestra sociedad, que vivimos tiempos donde todos vivimos voraces por la última noticia, las últimas 5 noticias del día, me gustaría transmitir que yo creo que hay bastantes acuerdos al final de la vida. Habría que entrar en matices en las cuestiones de la letra pequeña, pero hay más acuerdos de los que a veces parece. En nuestra sociedad española, yo diría en gran parte de nuestras sociedades europeas, estamos de acuerdo en la licitud de la limitación del esfuerzo terapéutico o de la adecuación del esfuerzo terapéutico, del rechazo de tratamientos fútiles, de la legitimidad de la sedación, de la importancia de dejar morir en paz en determinado tipo de momentos, el derecho al rechazo de tratamientos desproporcionados, el profundo valor de las instrucciones previas, del consentimiento informado, del derecho a saber o de no saber, o de saber solo determinado tipo de cuestiones, el valor de la planificación de los cuidados. En todo esto hay bastante acuerdo y consenso. También hay consenso en la ilicitud de determinado tipo de prácticas, como es el homicidio, el asesinato, el abandono, más presente de lo que pensamos, y la negligencia profesional o la falta de responsabilidad profesional. Dicho
y definido el concepto de eutanasia, qué no es eutanasia y el marco social y cultural en que se plantea, muy brevemente voy a plantear una reflexión sobre la eutanasia no en la teoría, sino en la práctica. En el año 2020, estamos ya acabando este primer mes del año 2020, tenemos la experiencia de al menos 4 grandes modelos que llevan prácticamente 20 años funcionando. 4 modelos en 4 países donde la eutanasia y el suicidio asistido no es una posibilidad, sino es un hecho. Empezaré por el modelo más lejano a nosotros, que es el modelo norteamericano, que comenzó en 1997 en Oregón, un pequeño estado de 4 millones de habitantes, donde en el año 97 pues, comenzaron a permitirse, después de un referéndum, aprobado por una ajustada mayoría en el Estado, a permitirse el suicidio médicamente asistido. El Estado de Oregón lleva 20 años en los cuales se practica el suicidio médicamente asistido con una limitación enormemente relevante, que lo hace diferente de casi todos los países. Y es que es un suicidio médicamente asistido en enfermos terminales. Enfermos terminales que, definido por la propia legislación estatal, implican personas que tienen una esperanza de vida de 6 meses. Esto hace que los números pues, sean bastante ajustados. Como ven, a pesar de ser números ajustados, poco a poco, pues el número de personas que piden el suicidio asistido va aumentando poco a poco e incluso pues, ya se ha prácticamente multiplicado por 10 en 20 años. La mayoría de los casos en Oregón son personas que son pacientes de cáncer, en un 70%. Curiosamente, en Oregón, como en otros muchos estados, los 8 estados norteamericanos donde está aprobada hoy en el 2020 la eutanasia, la mayoría de las personas que acuden son personas de raza blanca, con niveles de estudios la mayoría más elevados que la media y con una tasa más del doble que la media de personas divorciadas, separadas o viudos. Y además todo ello en un país donde saben que tienen un sistema sanitario bastante liberal, donde no siempre unos cuidados paliativos de calidad están al alcance de la mayoría de la ciudadanía. El país por antonomasia para hablar de la eutanasia, como todos ustedes saben, es Holanda. Holanda es un país que requiere una meditación seria sobre estos temas. Requiere una meditación seria sobre estos temas porque es el país del mundo donde se acumulan el 50% de las eutanasias y suicidios asistidos del mundo. No es un país cualquiera. La mitad, lo vuelvo a repetir, de las eutanasias y suicidios asistidos del mundo se realizan en Holanda. En la actualidad, el 4% de la población holandesa muere pidiendo la eutanasia. En Holanda está permitido, despenalizada, tanto la eutanasia como el suicidio asistido. Pero al suicidio asistido, médicamente asistido, acuden prácticamente poco más del 3% de las personas que piden la eutanasia y el suicidio asistido. Los datos, como ven, también van multiplicándose. Y esto es importante darse cuenta que año tras año las cifras aumentan hasta que en ciertos contextos y en ciertas situaciones vitales parece que lo normal en ciertos contextos es pedir la eutanasia. El modelo holandés llevaría mucha reflexión, pero me gustaría hacer 4 o 5 observaciones de fondo a el procedimiento que es importante. Los requisitos del procedimiento de eutanasia y de suicidio asistido en Holanda se verifican a posteriori. Y esto creo que hace que sea un modelo que requiere ser pensado. Además, claramente en Holanda se va dando año tras año una flexibilización de los requisitos. Desde el año 2002, pues ya también en neonatos. Del sufrimiento físico se ha pasado al sufrimiento psicológico. De la eutanasia por motivos de sufrimiento físico y psicológico a la eutanasia psiquiátrica.
e incluso se han planteado casos claros de un senador, un ex senador, por cansancio vital. En el procedimiento también tiene una limitación que no se tiene que realizar por escrito y también no exige la cualificación de una especialidad concreta en temas de cuidados paliativos, del final de la vida, de tratamiento del dolor, al segundo médico para el dictamen. Y además en la información que se da al paciente que pide la eutanasia, pues no se da una información detallada, clara y a veces real de las alternativas de cuidados paliativos, sobre todo en la primera década de implantación de la ley del año 2000 en Holanda. El modelo belga es un modelo muy semejante al holandés. En el año 2002 se realizaron 235 eutanasias, pero ya en el año 2017 estamos hablando de 2.200. Esto implica que en 15 años se ha multiplicado por 10 el número de eutanasias en ese país. El modelo belga es muy importante porque, a diferencia del modelo holandés, desde siempre y desde los primeros momentos se tomaron muy en serio el tema de los cuidados paliativos. Lo que sí que es cierto es que después de 18 años de implantación de la ley, la implantación de la ley ha sido lógicamente un mazazo para muchas personas que han trabajado en cuidados paliativos. Ha supuesto una alteración de los cuidados paliativos en ese país, de tal manera que muchos médicos, asistentes sociales y enfermeras están abandonando los cuidados paliativos en este país, no en todo este país, sino en algunas partes de este país, pero sí en algunas, claramente, porque las unidades de cuidados paliativos están dejando de ser verdaderas unidades de cuidados paliativos para convertirse en unidades que preparan para una muerte próxima. Además, el modelo belga ha tenido bastantes lagunas en su aplicación. Estas leyes hay que reconocer que son complejas en su aplicación, pero el objeto de la aplicación requiere mucho rigor, porque las consecuencias, como todos ustedes saben, pues son irreversibles. Se ha aplicado en menores, se aplica en demencias, se aplica también para casos de trasplantes, en parejas de ancianos, porque uno lo pedía, también el otro se le aplicaba, en personas mayores sin ninguna enfermedad, simplemente porque tenían 93 años de edad, incluso en contextos de prisión, estados iniciales de Parkinson, personas con sordera, que eran hermanos, y por supuesto también en casos de sufrimiento psicológico. E incluso ha habido bastante jurisprudencia en este país donde se ha llegado a aplicar a personas mayores con patologías múltiples, ninguna de cuyas patologías aisladamente llevaba a un resultado de muerte. Bueno, este país también, yo creo, como Holanda, también plantea un modelo de dictamen doble, dictamen triple en algunos casos, donde también no se hace necesaria la presencia de especialistas. El modelo más anómalo en nuestro mundo de aplicación de los temas de la eutanasia y del suicidio asistido es claramente Suiza. El modelo Suiza es un modelo diferente a todos los demás. Bueno, Suiza siempre es diferente, como todos ustedes saben, para todo. Y el modelo suizo tiene unas características en este tema que yo creo que lo hacen, pues bueno, motivo también de reflexión y en algunos contextos, pues lógicamente, de investigación por parte de muchos autores. Es el único país del mundo donde se permite un suicidio asistido no médicamente. Es decir, es el único país del mundo donde no se requiere en el momento del suicidio asistido la presencia de un profesional de la salud. El motivo que permite el suicidio es una larga tradición en este país, donde se permite el suicidio la ayuda al suicidio mientras que no esté alentada por motivos egoístas. Lo que hace también diferente este país al resto de países, como todos ustedes saben, es la presencia de 5 grandes asociaciones, organizaciones internacionales que ayudan por motivos altruistas, no egoístas, a las personas a morir. Estas asociaciones, ESID, Dignitas,
entre las más conocidas seguramente por ustedes, son las que se encargan de realizar el procedimiento, se encargan lógicamente de conseguir la receta, se encargan de acomodar el lugar, de grabar en vídeo el suicidio para las pruebas, llamar al juez y a la policía. También otro elemento claro del modelo suizo, como ustedes saben, es la posibilidad de personas extranjeras de acudir a Suiza para poder tener una asistencia a un deseo de morir dignamente en una clínica de Suiza. Como saben, pues muchas personas de nuestro contexto español, muchos alemanes, muchos franceses y muchos italianos, pues acuden a Suiza para morir. Este es el contexto de la realidad, con algunas pequeñas observaciones de números y de procedimiento que me parece que son importantes para pensar la realidad. Hablar delante de ustedes sobre la realidad española es un desafío, porque bueno, pues todos tenemos ojos y vemos, y es muy difícil. Pero lo que sí que es cierto es que, como todos sabemos, pues es una situación de cambio social, de cambio político y de cambio jurídico. Se está planteando el cambio del Código Penal, y entre los posibles cambios pues están los que tienen que ver con el tema de la eutanasia y el suicidio asistido. No solo se plantea el cambio legal a nivel del Código Penal, sino, como todos ustedes saben, hay también profundos debates en muchas asociaciones, en muchas corporaciones profesionales. Se plantea el cambio del código deontológico de la medicina y de la enfermería, que hoy, pues lógicamente prohíben el tema de la eutanasia y el suicidio asistido como contrarios a la deontología profesional. No voy a entrar en una academia científica, como es una academia de farmacia, a decir que en nuestro país también se están multiplicando como hongos las encuestas sobre el tema de la eutanasia. El conocimiento, ya saben ustedes que no es objetivo, que el conocimiento tiene intereses, que preguntar implica a veces también intervenir, modificar y orientar, pero más allá de las encuestas, que podemos hacer un análisis interesante de las encuestas de nuestro país, lo que sí que es cierto es que estas encuestas reflejan un cambio de opinión en nuestro país. Una de las cosas que tiene que pensar un país en este tema y en otros muchos, y permitan que me salga del tema, es por qué cambian a veces las opiniones en un país y por qué cambian las orientaciones en un país. Bueno, yo creo que esto es una cuestión de fondo y que simplemente quería transmitir. En nuestro país, en España, nos estamos moviendo también a golpe de casos, como tantos países, como es Francia, como ha sido Inglaterra, como ha sido Canadá. En nuestro país el caso más relevante, por todos conocido, es el caso Ramón Sampedro. Lo curioso es que, bueno, no solo las encuestas intentan intervenir, intentan pensar, intentan orientar, intentan cuantificar, sino también los casos unidos a los medios de comunicación también intentan intervenir en el debate. Bueno, todos saben muchas cuestiones de Ramón Sampedro. Yo no voy a decir muchas, y desde luego lo que voy a decir sobre personas siempre es desde un enorme respeto, y si en algo ofendo a alguien de los aquí presentes o implica alguna actitud que pueda ser ofensiva hacia las personas, pues pido disculpas anticipadamente. Ramón Sampedro durante 25 años estuvo viviendo su enfermedad, su tetraplegia, bastante aisladamente. Solo 25 años después, en concreto el año 93, se puso en contacto con la Asociación para el Derecho a Morir Dignamente. A partir de ahí entró en un cauce jurídico, en unas demandas jurídicas estratégicamente puestas para dilatar el proceso y claramente para, bueno, por que tuviera, de acuerdo con sus deseos y sus demandas claramente legítimos, repercusiones en los medios de comunicación. En el año 98, 5 años después, muere, como todos sabemos. En España nada es neutral, como en ningún país, pero este caso encima pues ha tenido un altavoz internacional a través de una película, que es Mar Adentro, que también no ha sido neutral,
que ha contado con financiación pública, a la cual además se le ha dado y bendecido con muchos premios Goya, y lógicamente, a pesar de estar hecha por un genio del cine, como el señor Amenábar, opone a veces de manera dicotómica y un poco simple a cualquiera que tenga un poco de análisis serio, pues bueno, la postura de Ramón Sampedro, casi presentado como un mártir laico frente a aquellos que no tienen la valentía de plantear y plantearse con coraje un suicidio asistido. El caso de Ramón Sampedro es importante decir porque lo que aparece en los medios a veces no es toda la realidad. La realidad se representa por los medios, se amplifica por los medios, pero en España hay 35.000 tetraplégicos que no salieron ni les hicieron una película, que luchan día a día por salir de su enfermedad y que lo que la mayoría de ellos pues busca claramente son políticas sociales más serias, ayudas públicas, ayudas para su rehabilitación, más investigación y más recursos. En el otro extremo de nuestro debate social y debate cultural y debate mediático está el caso dramático también de María José Carrasco. Un caso dramático de una persona con esclerosis múltiple que también salió en un contexto de elecciones políticas, una persona que llevaba 20 años sufriendo su enfermedad, en la cual además su marido, con gran heroísmo, la estuvo cuidando durante 20 años y en los primeros años de su enfermedad incluso evitó varios intentos de suicidio. Pero lo triste de este caso es que, a pesar de ser un caso de suicidio asistido, claramente lo que es un caso de fracaso social. Porque, bueno, llevaban 8 años pidiendo una residencia especializada, no tuvieron ayudas el marido para poder realizarse y poder operarse de una hernia, fruto de lo que suponían pues, más de 15 años cuidando a su mujer. No tenían adecuadas sesiones de rehabilitación, no consiguieron una ayuda para la dependencia adecuada, se desesperaron a veces con los trámites burocráticos pidiendo en este país las ayudas para la dependencia y tampoco tuvieron unos buenos cuidados paliativos que no querían, ni una red de voluntarios que les apoyara en algunos momentos difíciles. Legalmente este tema de la eutanasia y el suicidio asistido es muy importante encuadrarlo también con una evolución legislativa en nuestro país, sobre todo a raíz de la Ley 41/2002 de autonomía del paciente, donde se permite en ese marco no la eutanasia ni el suicidio asistido, pero sí empieza a hablarse de la posibilidad y del derecho de los pacientes a rechazar tratamientos o a retirar su consentimiento. Esto fue el año 2002, pero en el año 2010 en nuestro país, como saben todos ustedes, en las distintas comunidades autónomas, empezando por la comunidad andaluza, se empiezan a aprobar a nivel autonómico leyes de derechos y garantías de la dignidad de la persona en el proceso de la muerte. Estas leyes, en el fondo, no aportan jurídicamente grandes avances, pero sí que lo que aportan son garantías, seguridad, tanto a los pacientes como al personal, a los profesionales de la salud, para poder, en el fondo, retirar determinado tipo de tratamientos, realizar una adecuación tranquila del esfuerzo terapéutico, una limitación del esfuerzo terapéutico o un rechazo de tratamientos de acuerdo con la ley del año 2002. Lo que también fue evidente es que en este contexto muchos españoles, y en el contexto de estas leyes, se dieron cuenta que rechazando determinado tipo de tratamientos, decidiendo en determinado tipo de momentos no instaurar determinado tipo de tratamientos o de medidas de soporte vital, de facto llegaba rápidamente la muerte. Por eso entró el debate, a raíz de todas estas leyes, en un contexto normativo, el tema de la muerte y el tema de la eutanasia. Pero claramente ninguna de estas leyes afronta directamente el tema de la eutanasia. Y terminamos esta breve presentación de nuestra situación española, que en España pues no solo estamos debatiendo, sino pues nos estamos debatiendo temas morales y temas jurídicos, sino estamos en un gran debate político. En ese debate político y de fragmentación política, de mayor número de partidos políticos,
de mayor regionalización de los partidos, de mayor tensión con el tema de las autonomías, pues muchos partidos en esta situación pues fueron planteando proyectos de ley y propuestas en torno a la eutanasia. El Partido Socialista, en la actualidad en el Gobierno, como ustedes saben, una de las 5 medidas del acuerdo con Podemos, pues es precisamente proponer una ley de eutanasia y de suicidio asistido. Posiblemente pues las líneas básicas de esa ley, que tendrá que pactar lógicamente con Podemos, pues estarán marcadas por los proyectos de ley que se plantearon en el año 2018 y en el año 2019. Bueno, hemos visto el concepto, hemos visto la situación internacional, hemos visto, bueno, cómo intervienen en un debate social y político los principales agentes sociales. Hay más agentes sociales, pero bueno, estos quizás son los que más relevantes o por lo menos los que más ruido hacen. En una academia como esta yo quizás soy la persona menos adecuada para hablar de estos temas, pero sí querría, bueno, pues no tanto decir cuestiones cerradas, sino algunos apuntes que desde mi humilde experiencia creo que habría que abordar en un contexto, pues bueno, de la actividad farmacéutica. Lo primero es recordar el juramento hipocrático que habla del fármaco, el juramento hipocrático que dice jamás daré a nadie medicamento mortal, por mucho que me lo soliciten, o en otras traducciones, aunque me lo pida. Bueno, todo lo que es la escuela hipocrática era consciente, como dice el profesor Diego Gracia, que había enfermedades morales que eran fruto de desórdenes de costumbres, pero había otro tipo de enfermedades que no eran morales, en aquel tiempo se llamaban enfermedades divinas, que venían de manera repentina y muchas de ellas solo se curaban con potentes fármacos. En ese contexto, la escuela hipocrática, no solo Hipócrates, sino toda la escuela hipocrática, empieza a tener una prudencia en el uso de ciertos fármacos para curar, digamos, determinado tipo de enfermedades, porque cierto uso de fármacos pueden ser letales. Esto no solo se dio en la escuela hipocrática, que saben que bueno, pues es un conjunto de escritos durante 2-3 siglos, sino incluso ya en nuestra era cristiana, en el primer siglo, este médico militar, esclavo y después liberto del emperador Claudio Escribonio Largo, en su obra decía: todos los dioses y todos los hombres deberían odiar al médico, en este contexto yo no sé si diría el farmacéutico, cuyo corazón adolezca de falta de compasión y del espíritu de la bondad humana. Estas cualidades impiden al médico y al farmacéutico, que está obligado por el juramento sagrado de la medicina, suministrar una droga nociva, incluso al enemigo. Bueno, de manera breve y de manera sencilla, y si me permiten hablar así también humilde, algunas cuestiones que creo que hay que plantearse en este contexto. Yo no voy a decir las soluciones, voy a plantear los problemas, que a veces es lo más fácil. El primer problema es el tema de la inseguridad. A esta profesión le corresponde el tema de velar por la seguridad del fármaco en la esfera pública. Y un problema que tenemos hoy, como todos saben, es el mercado negro en Internet de sustancias de suicidio asistido. En un mundo globalizado, esto es un problema. La cantidad de páginas web, que son páginas pues bueno, llenas de estafas, que son clonadas, el 90% de esos proveedores son claramente estafadores. Bueno, yo creo que hay aquí un tema que es clave, que es el tema del control de este mercado negro a través de Internet. Otro tema que yo creo que implica pedagogía en el uso del fármaco y los fármacos letales, es tomar conciencia de la variabilidad individual. El mismo fármaco, tomado por una persona o por otra, puede tener resultados letales o no letales. Tomarse un bote de barbitúricos puede ser letal en algunos y en otros no letal. Depende de las personas. Y aquí es donde hay que abrir el debate claro, social, sobre si estas prácticas eutanásicas, estas prácticas de suicidio,
pues deben tener siempre una asistencia de un profesional de la salud, o cabe una práctica individual. Otra cuestión es el del negocio ilegal. Aquí se mueve mucho dinero y, lógicamente, hay que plantearse un ámbito limitado de comercio en estos temas y de control. Una cuestión que se planteó en los primeros años en Bélgica fue el tema de la accesibilidad. Si aprobamos este tipo de prácticas, ¿cómo accedemos a los fármacos? En Bélgica se llegó a plantear una especie de kit para la realización de un suicidio asistido, que incluso se llegó a plantear que podían suministrar las farmacias, e incluso grandes farmacéuticas empezaron a fabricarlo. Un tema que hay que pensar es el tema de la accesibilidad de estos medicamentos. El tema de la accesibilidad y del mercado libre, cuando está aprobada, es un tema verdaderamente grave. Otra cuestión es el control de la fabricación de estas sustancias. Y, por supuesto, en un mundo donde a veces somos dicotómicos y planteamos estos temas de una manera simplista, como si fuera solo haber dos posibilidades, A y B, en determinado tipo de enfermos, una de las cuestiones que más hay que alentar, y alentar en este contexto, y en una real academia hay que decirlo, precisamente es la investigación. Porque el mundo está lleno de posibilidades y de alternativas. Y en muchos de estos contextos, y en los contextos jurídicos en los cuales yo a veces me muevo también, a veces se plantean las cuestiones como si hubiera un drama que es una alternativa letal, y la alternativa letal es un suicidio violento, un suicidio peligroso o un sufrimiento durante muchos años. Las cuestiones no son tan dicotómicas, no son tan dilemáticas, y en la vida hay muchas alternativas. Y yo creo que apostar por la investigación es importante. Otro tema es el papel de las asociaciones, como pasa en Suiza. Otra cuestión es tomar conciencia que morir no es tan fácil ni tan indoloro. Muchos casos de estos famosos que aparecen en los medios, a veces se oculta cuál ha sido la realización concreta. Con perdón que lo diga y que lo vuelva a sacar aquí, Ramón Sampedro murió de una manera indigna. Ramón Sampedro tardó mucho más de lo que se pensaba en morir, porque esas dosis que se le dieron fueron bastante insuficientes. Hasta un gran partidario de la eutanasia en los Estados Unidos, como Timothy Kill, en una de sus primeras personas que ayudó a morir, al final le tuvieron que poner una bolsa de plástico para poder acortar la muerte. Bueno, no siempre decidir por la eutanasia y por un suicidio asistido implica una muerte digna. El tema de la imagen pública de las farmacéuticas es importante, el tema de la objeción de conciencia y, lógicamente, todos ustedes lo saben mejor que yo, el tema de la automedicación y el tema de la pedagogía ante el dolor es otro tema. Pero quiero, terminar esta parte sobre la farmacia, de una manera un poco medio broma, medio en serio, planteando el gran dilema. El gran dilema que plantea el tema del gasto farmacéutico y la eutanasia. Y lo planteo con un recorte que vi en el periódico El Mundo hace 4 años, ni 4 años. Lo leo porque es muy significativo de una mentalidad y también sitúa otro problema, el problema número 11, que quiero plantear aquí en este marco tan solemne. Sin lugar a duda, la eutanasia va a ir a más por una razón: ganan todos. Gana el paciente, que ahorra sufrimientos, gana la familia, que también se los ahorra, gana la sociedad, que se ahorra gastos sociales. En una sociedad cada vez más laica y con más envejecimiento poblacional, por mero pragmatismo, hedonismo e intereses varios, va a ir a más. Lo importante es ahorrar sufrimiento, sobre todo. Solo estarán en contra las religiones y las farmacéuticas. Los enfermos crónicos son un chollo. Yo trabajo en un hospital y bajo una estricta regulación la autorizaría. Hay muchísima gente que se pasa 5 años de su vida como un vegetal, sufriendo, haciendo sufrir y generando gasto que se podría usar entre otras cosas. Suena crudo, pero es así. No son faltas de ortografía al haberlo pasado, sino que estoy trasladando el texto que apareció en el periódico.
Lo que sí que es cierto, como todos ustedes saben, que cerca del 50% del gasto médico y gran parte de nuestro gasto farmacéutico a lo largo de nuestra vida se concentra al final de la vida. Por eso el tema de la eutanasia es un chollo. Y por eso, pues lógicamente, afrontar el tema de la eutanasia en una sociedad requiere pues unos fundamentos serios. ¿Cuáles son esos fundamentos serios que tenemos que pensar? Pues fundamentalmente me permito 5, podríamos hacer más, es un tema al cual sí que le he dedicado bastante tiempo. ¿Cuáles son los argumentos del debate? Los argumentos del debate me permitiré explicitarlos y no desarrollarlos para no alargar el desarrollo de esta conferencia. El primer argumento, por mucho que unos lo critiquen, pero otros lo defienden, es el argumento de la pendiente resbaladiza. El argumento de la pendiente resbaladiza hay que entenderlo bien. Y la cuestión es bastante simple. ¿Es posible aprobar una ley en estos contextos de tal manera que no conlleve siempre una mayor minusvaloración de la vida? ¿Un incremento en la minusvaloración de la vida? En la cual lentamente se vaya aplicando de casos tasados a casos no tasados, de casos en los cuales hay consentimiento a casos donde no hay consentimiento, de sufrimiento físico a sufrimiento psicológico, de sufrimiento psicológico a sufrimiento existencial, de terminales a mayores, de mayores a neonatos, de neonatos a... Bueno, este es un tema que yo creo que hay que pensar. Podemos pensar lo que queramos, pero el debate está ahí y, lógicamente, la situación de holandesa nos hace pensar bastante. Y los últimos casos de eutanasia psiquiátrica, aproximadamente 10, 15 que tenemos cada año, pues son una evidencia de casos que a veces pues, verdaderamente nos preocupan. El otro caso, y como verán los argumentos que estoy haciendo son los 3 primeros, por ordenar el debate, que es un poco lo que puedo yo ayudar, intentar ordenar el debate. Los 3 primeros son consecuencialistas. Pensar no es acumular datos, sino es una cierta sabiduría. Y la sabiduría es cuando uno hace algo, hacia dónde nos lleva. Bueno, ¿qué tipo de vulneraciones de la vida nos lleva a abrir el tema de la eutanasia? La segunda es, de estos argumentos consecuencialistas, que hay que pensar seriamente, son las consecuencias sociales. Consecuencias sociales sobre todo para los más vulnerables. Aquí quiero sacar, pues, el profesor Lacadena y yo hemos tenido el honor de conocerle, y el profesor César Nombela también, al profesor Francesc Abel, el padre de la bioética europea. En su comparecencia al Senado, es decir, no en cualquier momento, sino cuando estaba delante de muchos senadores, Francesc Abel, que era médico, era jesuita, dijo una serie de palabras que a mí me parecen profundamente iluminadoras. Y creo que plantean una cuestión muy seria al tema del debate. Piensen en otro caso, paciente pobre con severa artrosis, que reduce su movilidad de tal manera que prácticamente le imposibilita la deambulación. Vive en un 5º piso sin ascensor, su esposa falleció hace meses. Considera que su vida no tiene sentido y solicita ayuda a un profesional de la medicina para suicidarse. Yo conozco estos casos. Es mejor preguntarnos por qué nosotros no creamos, aquí está el argumento, es mejor preguntarnos por qué nosotros no creamos aquellas condiciones sociales que posibiliten una mejor atención para estas personas. Triste es la sociedad que decide eliminar a los pacientes para evitarles sufrimientos causados por problemas de tipo social. Creo que tenemos que reconocer que muchos de los sufrimientos que a veces generan deseos y peticiones de morir están causados por problemas de tipo social. Bueno, creo que el tema da para mucho, es uno de los temas que a mí personalmente más me preocupa, el tema de la protección de los más vulnerables, hasta qué punto una ley de eutanasia y de suicidio asistido protege a las personas más vulnerables, al conjunto de las personas más vulnerables, vulnerabiliza a determinado tipo de personas en determinado tipo de situaciones. Porque, ya lo decía el Comité de Ética
médica de la Cámara de los Lores en 1994. El temor que personas vulnerables se sientan obligadas a solicitar una muerte prematura. El mensaje que la sociedad envía a las personas vulnerables y desfavorecidas no debe ni siquiera indirectamente alentarles a solicitar la muerte, sino que debe asegurarles nuestra presencia y nuestro apoyo en la vida. Otro argumento es el tema de las consecuencias para los profesionales de la salud. En esto me permito ser breve porque en este contexto todos ustedes lo saben. Pero hay que valorar qué supone para la profesión médica, para las profesiones de la salud, por romper una tradición de un juramento hipocrático, si eso pertenece al corazón de la medicina o no al corazón de la medicina, si marca una nueva serie de funciones, cómo afecta a la relación de confianza y a la relación de médico-paciente. Bueno, son temas que, como ustedes saben, pues bueno, se abren en torno aquí. Por lo cual, reflexionar sobre el tema de la eutanasia, sobre argumentos, lo único que yo me gustaría aquí esta tarde plantear es que hay que pensar consecuencias sobre la vida, sobre los vulnerables y sobre los profesionales dedicados a la salud. Hace 2 años, y el año pasado le tuve también la suerte de coincidir en una jornada con él, Serafín Romero, presidente de la Organización Médico Colegial, decía que la eutanasia no forma parte de la medicina. ¿Es un acto médico? ¿Es un acto no médico? Bueno, es un tema que yo creo que al menos requiere el debate, y los debates, pues lógicamente, no se zanjan de un día para otro. Voy a plantear 2 argumentos deontológicos y ya termino y cierro. Fíjense, 3 argumentos consecuencialistas, 2 argumentos deontológicos. Los argumentos deontológicos apelan a una experiencia moral, que es la experiencia del deber. Es la experiencia del deber. La moral tiene muchas dimensiones. Una de ellas es el sentimiento del deber. Y la cuestión es que no solo el deber personal, sino los deberes sociales. Bueno, un tema que en nuestro país sí que está candente es el tema si no debemos, ante situaciones de dolor, y puesto que una de las bases de la petición de la eutanasia y el suicidio asistido es el dolor físico y psicológico, es plantear una alternativa preferente, que es una mejora, desarrollo y ampliación de los cuidados paliativos. Esto lo podemos plantear de manera sencilla y simple o de manera un poquito compleja. Desde luego es un poco cínico ofrecer soluciones rápidas, fáciles y accesibles a una serie de personas que piden morir y no ofrecerles unos cuidados paliativos. Esto desde luego es cinismo. Con Diego Gracia creo que tenemos que aceptarlo. La OMS, desde luego, ya en el año 90 decía y instaba a los gobiernos a asegurar desarrollar los cuidados paliativos y el alivio del dolor antes de legislar sobre estos temas. Porque es evidente que los cuidados paliativos, me permiten que acelere aquí, pero son cosas que en el contexto español pues tenemos ya más trabajadas, y si me permiten el verbo, trilladas, reducen y disminuyen las peticiones. Esto no es no somos tan conscientes, pero aprobar la eutanasia, el suicidio asistido, no anima, como he intentado decir antes, a buscar alternativas. Es una opción social, y las opciones sociales no pueden ser ilimitadas, y no anima a buscar alternativas. Lo que es evidente es que el tiempo pasado con pacientes, de los médicos que están horas hablando al lado de la cama con sus pacientes, y las personas con formación en cuidados paliativos, pues lógicamente son menos partidarias de la eutanasia. Por lo cual, como dice Gómez Sancho, esto no es un debate político, no es un debate jurídico, ni es un debate social. En el fondo es un debate de prioridades asistenciales. Un debate de prioridades asistenciales que, lógicamente, tenemos que mirar a Holanda, donde empezó a instaurarse con muy poco desarrollo los cuidados paliativos al principio, el tema de la eutanasia y el suicidio asistido, con enormes consecuencias, sobre todo en la primera década.
como pusieron de manifiesto los informes Remelink del año 2000 y 2005. Si esto además lo realizamos en un mundo de no superabundancia, sino de crisis económica y de menor solidaridad, y donde España, curiosamente, vamos bajando en el ranking europeo en cuidados paliativos y cada vez estamos más bajos en nuestros niveles de cuidados paliativos, pues creo que es un tema a pensar. Porque en el fondo, ¿qué es lo que hay aquí detrás? Pues a veces detrás de la eutanasia hay una petición angustiada, tan clara y tan evidente como es que no quieren sufrir. Pero eso necesariamente, lógicamente, no implica una aprobación de una eutanasia y un suicidio asistido, sino que una sociedad se involucre y claramente pues, tenga buenas unidades del dolor, buenos cuidados paliativos, buenos tratamientos psicológicos, buena asistencia social, buena asistencia familiar e incluso buena asistencia espiritual. Me permiten esta frase, que es un poco dura, pero algunos pensamos que tiene algo de cierta. El doctor Gómez Batiste le preguntaron qué pasaría si una persona en los cuidados paliativos tuviera mucho dolor y se estuviera muriendo, ¿qué haría? Y él decía y respondió de una manera clara y de una manera contundente. ¿Qué es lo que haría? Cambiar de médico. Pues a lo mejor necesitamos especialidades en cuidados paliativos, necesitamos mejores médicos, necesitamos que se aprenda a tratar mejor el dolor. Y por último, porque creo, y perdonen que hable así, que el debate no está en el tema del dolor físico ni en el dolor psicológico. El debate hoy se está planteando a nivel ideológico, a nivel internacional, en la mayoría de los foros, sobre todo desde el tema de la autonomía del sujeto. No tengo yo derecho a morir como yo quiera en la vida privada y en la forma que yo quiera al final de la vida. Un tema que tenemos que abordar seriamente, que es el tema de la autonomía del sujeto. Pero aunque sea contracultural, creo que es importante también pensar, no ilusamente, el tema de la autonomía. El tema de la autonomía es más complejo de lo que parece. El tema de la autonomía al final de la vida tiene que enfrentarse con esas fases del final de la vida que ya la doctora Kübler-Ross nos hablaba ya en 1969. Muchos enfermos al final de la vida pasan por épocas serias de depresión. ¿Son autónomas estas personas que están en una fase de depresión? Muchas personas, como ustedes saben, 4 veces más que la media, cuando se les detecta un cáncer, tienen deseos de suicidarse, ideas de acabar con su propia vida. Bueno, la Congregación para la Doctrina y la Fe, otro agente en todo este debate, también es la Iglesia Católica, las iglesias. En un texto, lo pongo aquí porque el texto me parece que es importante, de la Congregación de la Doctrina y la Fe del 80, decía: las súplicas de los enfermos no deben ser entendidas como expresión de una verdadera voluntad de eutanasia. Cuando se pide verdaderamente siempre, se está pidiendo lo que explícitamente se está diciendo, o hay a veces otro mensaje implícito. Los especialistas en suicidio lo saben. El 75% de las personas que se suicidan piensan que en un último momento alguien les va a ayudar. Esperan que alguien les va a rescatar. Estas, en efecto, son casi siempre peticiones angustiadas de asistencia y afecto. Además de los cuidados médicos, lo que necesita el enfermo es amor, calor humano y sobrenatural. Bueno, el tema de la autonomía del paciente es un tema complejo, y sobre todo cuando hoy morimos en una muerte hospitalaria. En contexto de familias agotadas por cuidados de larga duración que duran más de una década, donde el enfermo tiene que oír que muchas veces es una carga para la familia, y en un contexto de recortes sanitarios y de recorte de gastos sanitarios, y en una búsqueda a veces desaforada de camas en muchos hospitales. Los marcos sanitarios, los marcos hospitalarios, los marcos familiares presionan sobre el individuo, y la autonomía del individuo no siempre es tan clara al final de la vida.
Y para ello quiero recordar a alguien que precisamente no es muy conservador, aunque algunos lo tachen de neoconservador, pero otros lo ven precisamente como una persona profundamente de izquierdas. Habermas, uno de los grandes pensadores políticos de nuestro tiempo, en un libro que seguro que ustedes han leído, El futuro de la naturaleza humana, dice: la autonomía o la voluntad libre no es una propiedad caída del cielo que automáticamente recibe cada ser humano. Es más bien una conquista precaria de las existencias finitas, existencias que solo teniendo presente su fragilidad física y su dependencia social pueden tener algo así como fuerzas. O si quieren ustedes, la autonomía, por todavía ser más radical, en el fondo hay que entenderla como lo decía Marx en la cuestión judía. La autonomía es la autonomía de la libertad, y la libertad no hay que entenderla como la autonomía de una mónada aislada, sino la autonomía de una persona que se vincula una con otra. Este es Karl Marx y Habermas. Termino esta charla para poder tener un rato de debate con ustedes y escuchar sus sugerencias y sus preguntas, también con algunas cuestiones de fondo. Todo debate oculta otros debates. Todo debate oculta otros debates. Estos días lo sabemos. Los medios son especialistas en poner agendas que se rompen y se vuelven a restaurar. No hay que ser ingenuos. En una Real Academia no nos podemos permitir ser ingenuos. El tema del debate de la eutanasia esconde otros debates que a veces no se quieren afrontar. El tema del sufrimiento al final de la vida es una verdad, pero lo que más hace sufrir a las personas de la final de la vida no es el sufrimiento físico, es la soledad. En nuestro país, uno de los temas y los problemas que tenemos es el tema de la soledad de los mayores, el abandono, la falta de cercanía, la pérdida de vínculos. Y esto es lo que hace sufrir. Y un tema que tenemos que abordar social y políticamente es el tema de la soledad de los mayores. Un tema que tenemos que abordar y que se oculta es el tema de la dependencia y una instauración seria de la ley de la dependencia. En la vida casi siempre nos valoramos por lo que hacemos, por lo que pensamos, por lo que aportamos. Pero quizá en la vida tenemos que aprender una tarea moral distinta. Y es que en la vida hay que aprender a dar y a recibir. Y en estas sociedades tenemos miedo a depender, tenemos miedo a recibir. Y sobre todo tenemos miedo a que no haya espacios de confianza en los cuales abandonarse al final de la vida. Y eso es lo que a veces se está deteriorando. El problema no es depender, sino el problema es que no haya espacios de confianza en los cuales uno abandonarse cuando el Alzheimer progresa, cuando la dependencia progresa. Y tercero, en un ámbito donde la rentabilidad económica a veces es lo que marca muchas cuestiones y muchos debates sociales y muchas prioridades políticas. A veces hay un temor a ser una carga para mi familia, una carga para la sociedad, una carga para un hospital. Ser en el fondo solo algo pasivo, un armario, una planta en la sociedad. Pero creo que la vida, y ya termino con la última diapositiva, es importante darnos cuenta que no somos una carga, que no somos muebles y que no tenemos que ser aparcados, sino que al final de la vida tenemos que ser integrados en una comunidad moral, que es una nación, que es un país, que es una comunidad autónoma, que es una ciudad, que somos personas antes que enfermos y que ante todo lo importante, en el tema quizá de los debates ocultados por la eutanasia y el suicidio asistido, lo que hay es 3 grandes tareas sociales. La importancia a veces de cuidar en una sociedad de cuidados de larga duración y que tenemos que dedicar en nuestra vida muchos cuidados, no solo al principio de la vida, sino al final de la vida. La importancia de la cercanía y del acompañamiento y el tema del alivio del dolor y del sufrimiento. Muchas gracias.
Muy bien, muchas gracias, doctor de la Torre. El tema da para mucho, pero desgraciadamente no tenemos mucho tiempo. Entonces, se abre ahora el debate. ¿Alguna pregunta, alguna intervención? Adelante. Doctor Cuellar. Doctor Cuellar. En primer lugar, felicitarle por la exposición. Ha sido, desde luego, exhaustiva. Probablemente si tuviese más tiempo, probablemente. Pero vamos, en cualquier caso ha sido muy, muy interesante y le felicito sinceramente por ello. Compartiendo todos o buena parte de los argumentos que se han dado, entiendo de todas formas que incluso aun habiendo acompañamiento, incluso habiendo asistencia adecuada, hay casos donde realmente la vida a veces, por utilizar la expresión, se convierte en una condena más que en un derecho. Quizás habría que, ese debate quizás más específico, habría que pormenorizarlo de alguna manera. Porque incluso en esas situaciones, incluso situaciones, vamos a llamar, ideales, donde realmente sí haya un buen acompañamiento, unos buenos cuidados paliativos accesibles para todo el mundo, etcétera, etcétera. A pesar de eso, seguirá habiendo algunos casos donde todo eso no vale y donde al final el paciente lo que está pidiendo realmente es que no se le condena a vivir. No sé cuál es su opinión al respecto. Gracias. Bueno, pues ese es un debate y lógicamente es el debate de los casos extraordinarios. El tema del debate de los casos extraordinarios es un largo debate en la historia. Es muy importante que en la vida nadie está obligado a lo heroico ni a lo extraordinario. También es importante reconocer ese marco previo en el cual hemos puesto una serie de prácticas que permiten a veces salir de distintas maneras de esas situaciones extraordinarias. Esas situaciones extraordinarias y graves son graves. A veces son muy difíciles los manejos del dolor. A veces la limitación y la dependencia es brutal. Lo que me gustaría simplemente completar, no contradecir a su reflexión, sino completar, es que incluso en esas situaciones hay más alternativas que simplemente la eutanasia y el suicidio asistido. Caben sedaciones profundas, sedaciones continuadas, cabe retirada de tratamientos, cabe retirada de medidas de soporte vital, cabe adecuación de un esfuerzo terapéutico. Bueno, caben a veces muchas situaciones. ¿Cuál es el límite? El problema es encontrar el límite. ¿Qué parte de eso es eutanasia? Lo que estamos ahí, lo que he intentado en la primera parte, precisamente porque creo que este es un debate que es importante, es darnos cuenta que no es lo mismo una limitación de un esfuerzo terapéutico, no es lo mismo retirar un respirador, retirar una quimioterapia, rechazar una quimioterapia, que lógicamente una eutanasia y un suicidio asistido. No voy a entrar en la cuestión porque, claro, esto es para otra conferencia porque es un debate. Me permite simplemente un mínimo paréntesis, es decir, a veces la diferencia entre una sedación profunda y una eutanasia es una cuestión de miligramos, desgraciadamente. Es, perdón, una cuestión de miligramos. Es una cuestión de dignidad. Bueno. Miligramos, no de dignidad, perdón, de miligramos, ¿me explico? Bueno, claro. De dosis y de profesionalidad, porque claro. Asumiendo la mejor intención. Claro, no, sí. Sí. Ese límite supongo es tan difícil que cuantificarlo es una cuestión de dosis. Claro, sí. A veces son pequeñas diferencias de miligramos, efectivamente. Claro, porque esas inyecciones letales con diferencias de miligramos pueden ser, lógicamente, desde si no hay un consentimiento, perdonen que hable con claridad, si no hay un consentimiento puede ser un homicidio, puede ser un suicidio, puede ser una mala praxis, porque puede ser una mala praxis, puede ser una negligencia profesional, puede ser una eutanasia o puede ser una buena praxis profesional,
que es lo que deseamos todos. Que haya personas bien formadas en este país para que en esas situaciones sepan diferenciar esos miligramos, porque no es lo mismo otra cosa, una cosa que otra. Bueno. Profesor Nombela. Gracias. Bueno, felicidades por esta exposición tan exhaustiva. Yo lo que puedo decir es que a mí me ratifica mi postura contra la eutanasia. Y ahora tenemos un debate en España, lo tenemos encima. Y a propósito de esto quería ofrecer unos breves comentarios. Primero, a pesar de todo el esquema en el que nos movemos, son poquísimos los estados que han adoptado leyes de eutanasia. Por tanto, cuando se invoca que es una necesidad y una demanda social, está claro, así como en otras cuestiones muy controvertidas o mucho más extendidas, en la eutanasia no. Yo no creo que entre la excepción terminal y la eutanasia sea una cuestión de miligramos. Yo creo que la eutanasia supone dar deliberadamente la muerte. Y entonces, el caso de Holanda, lo de la pendiente deslizante se ha manifestado de una forma tan clara que, por ejemplo, la eutanasia se aprueba en función de argumentos, solicitud voluntaria del paciente, 2 médicos que lo aprueben y demás. Parece ser que por lo menos el 10% de las eutanasias no son solicitadas, por tanto, se salen de todo ello, porque el médico a lo mejor se arrepiente de no haber aconsejado, y aquí estamos ya en esa pérdida de autonomía que se da en muchos casos. Pero es que además se da otra cuestión. Nada más aprobar las leyes de eutanasia, que claro, demandan voluntariedad por parte del que la pide, pues se aprueba la despenalización de la eutanasia de recién nacidos con enfermedades graves. Es decir, que cualquier paso que se da en esa dirección es totalmente insuficiente e inmediatamente se revela como algo que reclama más y más. Esa es yo creo que uno de los argumentos fundamentales por los que tendríamos que transmitir a la opinión pública, porque en España yo creo que estamos abocados a la aprobación de leyes de eutanasia de inmediato. Muchas gracias. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en algunas sentencias, de una manera yo creo que un poco ideologizada, habla de que hay unas diferencias de opinión en el marco europeo. Es muy interesante, además, la evolución de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, de pivotar sobre todo desde el derecho a la vida a el derecho a la protección de la vida privada, y desde ahí la elección de mi propia forma de morir. Pero claro, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos habla precisamente de que es un debate abierto, pero claro, en Europa solo 4 países la tienen despenalizada. Esto implica que en Europa es solo 1 de cada 9. Bueno, yo creo que sí que es verdad que estamos todavía en una cuestión minoritaria. Y es verdad lo que dice, y complementamos lo que decíamos antes, que hombre, la diferencia es de miligramos y de algunas cosas más, pero en el tema de la inyección es miligramos. Es diferencia en la intención, a veces diferencia en el procedimiento y a veces algunas diferencias en los resultados, lógicamente. Bien. Profesor Cadena. Te felicito por la magnífica exposición que has hecho. Varias preguntas o cuestiones muy breves. ¿Es necesaria una ley de eutanasia? ¿Es mejor que exista una legislación o que no exista legislación? Esa es una cuestión. Otra es no, pues si me permites, yo lo haría una por una, que decir, para que, o sea, que conteste y luego hacer la otra. De acuerdo. Es que si no nos perdemos. ¿En tu opinión es necesaria? Voy telegráficamente. A ver, yo creo que claro, me está preguntando mi opinión. Mi opinión, es decir, que ya no hablo de manera neutral, que intento, pues bueno, siempre guardar una cierta neutralidad, sabiendo que en el, pues bueno, como se ha podido ver por mi exposición, mi neutralidad no es neutral. Es decir, yo creo que siempre es bueno una ley. Otra cosa es si necesitamos una ley de eutanasia. Yo creo que ahora mismo en nuestra situación española no. Yo creo que hay otros deberes, por eso
más prioritarios en nuestro país. Y creo que nuestro marco legislativo, tanto con la Ley de Autonomía del Paciente como con las leyes autonómicas, permiten, bueno, yo creo que todavía muchas retiradas, muchas prácticas que pueden dignificar bastante los procesos de muerte. Yo creo que no es urgente y yo diría que no es prudente en este momento, en esta situación. Yo creo que hay otras prioridades y creo que son más importantes. Otra cuestión. Cuando en España se estaba empezando a preparar las leyes pues, sobre el aborto o algún tipo de leyes sobre la investigación biomédica, etcétera, en algunas ocasiones el Congreso de los Diputados o el Senado llama a especialistas, a expertos, para que den su opinión, para que los señores abogados, ingenieros, etcétera, que son congresistas, tengan opinión sobre lo que van a realizar o a legislar. Hubo una consulta en el Senado sobre este tema, pero ahora que parece empezando a cocer una posible nueva ley, ¿tienes conocimiento de que hayan llamado a expertos para que den su opinión a los diputados de los distintos partidos políticos? A ver, la experiencia del Senado de hace 20 años fue una experiencia maravillosa. Permitió algo que en nuestro país creo que es importantísimo, que es reflexionar sobre un tema complejo de una manera serena, de una manera académica y de una manera plural. Más allá del debate ideológico, de la dictadura de las encuestas y de las presiones de unos y de otros y de los grupos de presión. En ese debate sereno, una de las cosas que se llegó a la conclusión, porque fue un debate sereno, lo cual no quiere decir que todos los días fueron serenos, algunos estuvieron allí, esos días no fueron serenos, pero fue que no era urgente. No era urgente y no era prioritario y no era prudente. Hoy no se está haciendo así. Hoy vamos de manera rápida y cada partido político busca a muy pocos especialistas. Y no hay auténtico debate y no hay auténtica reflexión. Y van a especialistas que ratifican ya las posiciones. Entonces, bueno, sí que es verdad que se llaman especialistas, pero pocos y de una manera rápida y muy pragmática. Una última cuestión, quizá como crítica constructiva, es que en la definición de eutanasia, que esa comisión, digamos, reunisteis tantas personas, a mí me ha dejado dos interrogantes. Una, que la definición no indica nada sobre si es una enfermedad terminal o no. Hablan únicamente de enfermedad irreversible. Pero siendo irreversible puede o no ser terminal. Y la otra cuestión es que habla y no define qué es personal sanitario. Si son médicos, enfermeros o enfermeras y farmacéuticos. Pues, profesor Lacadena, le voy a decir una cosa, que esto no estaba preparado, a pesar de que la conozco hace ya bastantes años, profesor Lacadena. Esas dos observaciones que usted hizo, que acaba de hacer aquí, son las que hice yo cuando debatimos en concreto el tema de la definición. ¿Por qué? Porque yo creo que el tema de la eutanasia no se puede restringir en un sentido estricto solamente a los profesionales de la salud. Y si se habla de profesionales de la salud hay que definirlo. En la mayoría de los ordenamientos jurídicos es muerte médicamente asistida, lo cual también tiene sus problemas, porque una de las cuestiones que también me gustaría que ustedes pensaran es que en el fondo el debate de la eutanasia y la aprobación de la eutanasia en los países lo que está incrementando es el poder de los médicos y el control de los médicos al final de la vida. Es la mayor dependencia de los médicos al final de la vida. Y en ese control, además, si ellos además son los que llevan el tema de la eutanasia, también en países como, por ejemplo, Bélgica, el 12% de las eutanasias que tienen la obligación de realizarlo los médicos los delegan en las enfermeras. Bueno, aquí hay un tema que es importante y no es secundario. Y el tema de lo terminal me parece muy relevante. En el mundo, bueno, no he empezado a hacer un recorrido exhaustivo, son muy pocos los países, como decía el profesor Nombela,
que tienen aprobada la eutanasia y el suicidio asistido, pero tenemos solamente 2, que son los 8 estados de Estados Unidos, que hablan de terminalidad, y Colombia. Colombia es el único país de América Latina que tiene aprobada la eutanasia, pero para enfermos terminales. Lo que es evidente es que el tema de la terminalidad marca. ¿Marca por qué? Porque estamos hablando de unos números muy concretos que permiten a los sistemas sanitarios una atención sabiendo que nos estamos hablando de tiempos muy, muy limitados, y además en contextos donde casi siempre no hay que olvidar que el 70% de las personas que piden la eutanasia son personas con cáncer. Entonces, bueno, el tema de la terminalidad yo creo que a veces se ha desechado muy desde el principio, en España ni se contempla, pero es importante ver la experiencia norteamericana y ver la experiencia colombiana, aunque la experiencia colombiana es difícilmente, tenemos pocos datos y claramente los datos son bastante insuficientes. Como estamos en una academia de farmacia y en algún momento has tratado del papel, digamos, de la farmacia, la mayoría de los casos de eutanasia se contemplarían en situaciones de grandes hospitales o de hospitalización. Entonces, eso quiere decir que los medios materiales para hacer esa eutanasia los tiene que suministrar, digamos, la sección farmacéutica del hospital. Entonces, cuando se habla de médicamente asistida, no solo es el médico como profesional, sino también es la farmacia. A ver, en Holanda y en Bélgica hay bastantes personas que mueren en casa, médicamente asistidos. Médicamente asistidos. En Holanda y Bélgica son muy altos, el tanto por ciento de personas que mueren. Pero el médico es el que, lógicamente, obtiene la sustancia y es el que la lleva. Desde un punto de vista farmacéutico, curiosamente, las situaciones, yo diría, más complejas o más problemáticas son la norteamericana y la suiza. ¿Por qué? Porque en el procedimiento y en el tratamiento en Suiza, que es suicidio asistido, las asociaciones se encargan también de ir y de realizar esa mediación y de todos los trámites. Y otro rasgo que quizás es interesante en esta perspectiva es que en Estados Unidos es suicidio médicamente asistido en enfermos terminales. El enfermo puede ir con la receta a la farmacia, lo tiene, y esto es muy interesante y solo ocurre en Estados Unidos. En muchos estados 1/3 de los pacientes va por la sustancia, la tiene en casa porque lo que quieren es tener una sustancia en casa que les dé tranquilidad y seguridad. 1/3 de las personas del estado de Oregón compran las prescripciones pero no la llevan a cabo. ¿Por qué? Porque tienen la sensación, como decía usted, que por si llega una situación complicada, me siento muy desesperado, por lo menos tener a mano un medicamento que me alivie. Bueno, esto es lo que plantea, yo creo, más bien que en la eutanasia, que requiere en todos los países la presencia del médico, no en el tema de la eutanasia, sino en el tema del suicidio asistido, que requiere a veces mediación, sí que es donde yo creo que se pueden plantear algunos problemas con el tema farmacéutico, porque, bueno, que no falta aquí desarrollar, porque claro, ¿qué hace esa asociación con una serie de medicamentos? ¿Qué hace esas personas con tantos medicamentos en casa? Bueno, ahí hay unas situaciones, se pueden vender, bueno, ahí hay una serie de problemas añadidos que ustedes, que son personas inteligentes, no falta de desarrollarles y las pueden adivinar. Bien, no voy a alargar esto ya más. Bueno, yo tengo bien claro, y siempre lo he tenido, lo que era la eutanasia y la sedación. He visto morir a personas, a un amigo recientemente, con unos dolores insoportables y no queriendo morir. Y entonces, pues, tengo muy claro lo que es eutanasia, lo que es sedación.
Pero como presidente de la Academia tengo que advertir a los 899 seguidores que tenemos ahora mismo en Twitter y a los 100 y pico que tenemos viéndonos en directo, que esta no es necesariamente la opinión de la Academia, que la opinión de la Academia se gesta en los plenos de la Academia y que luego salen informes oficiales con su correspondiente sello. Nada más, buenas tardes, buena suerte, se levanta la sesión.